¿De qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecho o compuesto el universo? Esa pregunta tan importante se la planteó hacia el año 600 a.C. el pensador griego Tales de Mileto y dio una solución, falsa por supuesto. Todas las cosas son agua. La idea era incorrecta, pero aún así es uno de los enunciados más importantes en la historia de la ciencia, porque sin él, u otro equivalente, no habría ni siquiera lo que hoy entendemos por ciencia. Luego llegaron otros pensadores e intentando dar una explicación racional a la pregunta, determinaron que el arjé, o elemento primordial de todas las cosas, no era el agua, sino el fuego, o la tierra, o el aire. Sin embargo, Aristóteles y Platón, dos de los filósofos más conocidos de la antigua Grecia, aceptaban la teoría de Empédocles de Agrigento, quien argumentaba que toda la materia estaba compuesta de 4 elementos. Estos 4 elementos que mencionamos: fuego, aire, agua y tierra, y que la proporción de estos 4 elementos afectaba las propiedades de la materia. Aristóteles añadió su propia idea, también incorrecta, de que estos 4 elementos básicos podían transformarse uno en otro. Debido a la gran influencia de Aristóteles, tendríamos que esperar casi 2000 años antes de plantearnos una nueva respuesta para esta pregunta. Esto constituye lo que denominamos el antiguo paradigma. Si bien las ideas de Aristóteles se mantuvieron durante varios siglos, una serie de hechos experimentales las contradijeron en forma evidente y las fueron socavando lentamente. Los hechos más claros fueron el estudio del vacío, realizado en 1654 por el físico alemán Otto von Guericke. Encontró en esta experiencia que el vacío sí podía existir, a diferencia de lo planteado por Aristóteles. Hacia fines del siglo XVII, el científico inglés Robert Boyle atacó con decisión la teoría de Aristóteles de los 4 elementos, pues él planteaba la existencia de numerosos materiales, como el oro, el hierro, el cobre, que no pueden descomponerse en materiales más simples ni en los elementos de la teoría aristotélica. Aristóteles consideraba que el fuego era un elemento en sí mismo, pero el científico inglés Roger Bacon descubrió en el año 1260 que la combustión es una reacción en la que interviene un combustible y el aire. Por lo tanto, el fuego no podía considerarse un elemento, ya que se generaba a partir de otros materiales, uno de los cuales, el aire, era considerado un elemento. Estos y otros numerosos descubrimientos empezaron a hacer tambalear la teoría aristotélica de los 4 elementos. No se sabía aún de qué estaban hechas las cosas, pero se sabía que no era de lo que planteaba Aristóteles. Esto constituye lo que denominamos el cambio de paradigma. En el actual paradigma, las cosas están constituidas por átomos. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el universo conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles e indivisibles. También eran invisibles y las llamó átomos. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retoma esta idea y desarrolló la llamada teoría atómica, en la cual postula lo mismo que Demócrito,
pero establece que los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades diferentes y que estos se asocian para formar los compuestos químicos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson, experimentando con tubos de rayos catódicos, establece que el átomo no era indivisible, pues descubre partículas negativas dentro del átomo a las que posteriormente se les denominó electrones. Pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva que equilibrara la misma, y así diseñó su modelo conocido como budín de pasas, que representaba al átomo como una masa de carga positiva con electrones incrustados. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió a tres tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo, compuesto por partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que denominó protones. Mientras tanto, los electrones, descubiertos por Thomson, giran alrededor de este núcleo. En 1913, Bohr propuso que los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares, llamando a estas órbitas niveles energéticos. Determinó que una órbita de menor radio tenía menos energía que una órbita de mayor radio. Su modelo explicaba la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones, y es el modelo que nosotros hemos utilizado durante todo el transcurso del segundo año de nuestros estudios. En el actual paradigma, el modelo atómico fue desarrollado durante la década de 1920, principalmente por Erwin Schrödinger, basado en dos ideas fundamentales: la dualidad onda-partícula del electrón, planteada por Louis de Broglie, y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Se trata de un modelo de gran complejidad. La imagen que vemos es más bien un icono que representa al electrón como una onda y no como una partícula. Y para una representación más exacta, deberíamos usar figuras como las siguientes. Para poder entender mejor este modelo mecánico cuántico, lo vamos a comparar con el propuesto por Bohr. Bohr establecía que el átomo poseía niveles de energía u órbitas y que cada una de ellas podía contener hasta una cierta cantidad de electrones. 2 para la primera y 8 para la segunda. Dejaremos de representar los electrones con esferas y lo haremos directamente con números. 2 electrones en la primera órbita, luego 8, después 18, a continuación 32 y así para los siguientes niveles va continuando. Nos detendremos aquí, en el cuarto nivel u órbita. Schrödinger postuló en su modelo atómico mecánico cuántico que cada nivel u órbita estaba compuesto por uno o más subniveles u orbitales. Veamos. La órbita 1, según Bohr, podía contener 2 electrones. Según Schrödinger, también, y lo llamó orbital S. La órbita 2, según Bohr, podía contener 8 electrones. Según Schrödinger, también, pero dividido en 2 orbitales: el orbital S con 2 electrones y el orbital P con 6 electrones. La órbita 3, según Bohr, podía contener 18 electrones. Según Schrödinger, también, pero dividido en 3 orbitales: el orbital S con 2 electrones, el orbital P con 6 electrones y el orbital D con 10 electrones.
La órbita 4, según Bohr, podía contener 32 electrones. Y adivinen qué, según Schrödinger, también, pero dividido en 4 orbitales. El orbital S con 2 electrones, el orbital P con 6 electrones, el orbital D con 10 electrones y el orbital F con 14 electrones. Detendremos nuestro análisis en este nivel u órbita. Como diferencia fundamental, diremos que en el modelo de Bohr hablamos de órbitas o niveles de energía, mientras en el modelo mecánico cuántico hablamos de orbitales o subniveles de energía. Un orbital es una región del espacio en la que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Y estos orbitales poseen diferentes formas, tal como lo muestran las animaciones que a continuación señalamos. Como ven, se trata de un modelo de gran complejidad. Por ello, no utilizaremos una representación gráfica para su estructura, sino una representación matemática denominada configuración electrónica.